Bueno, compañeros, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Una vez más nos encontramos en esta aula virtual con el ánimo de poder a- realizar nuestra clase sobre las telecomunicaciones. Bueno, para esta ocasión estaremos trabajando un tema interesante que va relacionado con el concepto de todas nuestras eh, herramientas tecnológicas. Como podemos ver, efectivamente, en el mundo de las tecnologías, pues efectivamente se requiere que estemos siempre a la vanguardia y a la línea de poder implementar adecuadamente todas las herramientas, el uso de las mismas, saberlas configurar, saberlas eh, identificar, porque hay veces el tema del usuario es no conocer y no poder identificar y configurar adecuadamente. Todos los elementos de hoy en día en su 100% son tecnología plug and play que facilita una conectividad directa, fácil, sin ningún inconveniente. Esta tecnología pues se autorreconoce. En algunos momentos y en algunos casos, para algunas puntualidades específicas, que sería como nuestra línea profesional, desde la ingeniería de sistemas, pues requerimos agregarle, configurarle la mejora, el filtro, la seguridad, la conectividad, algo adicional porque como les comento, la tecnología ya viene lista a prueba de instalación simple y sencilla. Nosotros requerimos que reconozca algo más, que configure algo menos, que filtre, que controle, que etcétera. Entonces, a eso es lo que nosotros desde nuestra línea de ingeniería tenemos que darle el concepto. Un tema interesantísimo y que no podemos dejarlo de lado, pues se llama mantenimiento preventivo y correctivo. Este tema, efectivamente, de nuestra línea, nuestro resorte, claro, nosotros no nos obliga a tener el proceso de volvernos ingenieros de mantenimiento, porque pues no estudiamos la carrera de ingeniería para hacer un proceso de mantenimiento, ni mucho menos. Pero sí eh, debemos tener una línea acorde a la situación que estemos viviendo para que permita que eh, nuestro conocimiento aporte algo adicional al proceso de tecnología. Permítame un segundito. Bueno. Entonces, desde esta línea eh, veremos estos elementos. Bien, algo adicional a este tema de mantenimiento preventivo y correctivo, pues efectivamente es todo el esquema de soporte. Un tema principal es, dentro de este mantenimiento preventivo y correctivo, es tener en cuenta el mantenimiento, la limpieza física, la limpieza lógica y las recomendaciones. Son conceptos que parecen simples, pero para un usuario tradicional, pues la verdad es todo eh, un plus, todo un concepto agregado y adicional que le va a permitir eh, tener una buena disposición de sus equipos, una buena administración de los mismos y facilitará, por ende, una muy buena alternancia del mismo concepto. En tal sentido, efectivamente, se hace necesario que pues, nosotros eh, dispongamos de un muy buen concepto para que nos permita tener esa trazabilidad. Veamos entonces lo que corresponde al mantenimiento. Bien, desde esta línea entonces tenemos efectivamente que el mantenimiento de computadores son las medidas y acciones que podamos tomar, que podamos ejecutar, que podamos prever
porque se van a ver dos conceptos desde el concepto de mantenimiento preventivo y el concepto de mantenimiento correctivo. Entonces, claro, eso nos hace importante y obligatorio que dispongamos de una muy buena herramienta, que dispongamos de un muy buen esquema para poder dar estos diagnósticos. El mantenimiento no es solamente limpiar el polvo, el mantenimiento no es solamente pensar en hacerle una limpieza con chito, no, es evaluar desde la parte de ingeniería, claro, un técnico, un ama de casa, una tercera parte, un usuario tradicional, pues hará lo que estoy comentando, con un chillito, con una brocha, con un cepillo, limpiará y hará cositas simples sin ningún inconveniente, pero pues obviamente no será lo que nosotros estamos buscando, porque pues la verdad eso lo hacemos nosotros sin tener que hacer un concepto o una opinión. Entonces, las medidas y acciones que lleguemos a tomar para mantener y garantizar el buen funcionamiento de nuestra máquina desde la ingeniería, pues es eso, una buena funcionalidad, un buen rendimiento, la compatibilidad de las partes. No, la máquina brillará por el aseo propio de cada persona. La máquina estará en un sitio adecuado por cuidados técnicos de cada persona, como cualquiera de los usuarios o cualquiera de nosotros que tengamos un pequeño aparatico en cualquier lado y queramos mantenerlo bonito, adecuado y limpiecito. Entonces se trata de ese tema. Desde el punto de vista de mantenimiento, pues tenemos los conceptos básicos, dos conceptos que efectivamente determinarán la ruta de un proceso que llama mantenimiento y soporte. Entonces, mantenimiento preventivo es esa configuración, ese inventario, esa caracterización que realizamos con nuestra máquina para evitar futuros errores. Es prever que el software que tenga ese adecuado, es verificar las líneas de seguridad, es verificar las licencias, es verificar los drivers, es verificar algo de limpieza, así, hacerle un soporte básico, destaparlo y quitarle el polvo, que es lo mínimo que por mm, naturaleza tenemos que hacer. Desde el tipo de vista conceptual, a aquel que se implica a un PC para evitar los futuros errores y problemas técnicos, como por ejemplo buscar y eliminar virus del disco duro, buscar y corregir errores lógicos, físicos en discos fragmentados, discos, limpiar la placa base y demás tarjetas para evitar fallas técnicas por el polvo. Eso se acerca al 100% a lo que nosotros encontramos en cualquier libro, en cualquier informe técnico de ingeniería. Entonces, la gente cree que el preventivo es simplemente coger una brochita y limpiarle una regada de tinto, una regada de chocolate, una manchita en la parte izquierda. No, es coger tanto el software como el hardware y verificar que funcione correctamente, que tenga funcionalidad, ya conocemos el concepto de funcionalidad, que tenga rendimiento. Ya conocemos el concepto de rendimiento entre todas sus partes lógicas y físicas. Desde lo lógico, el hardware, el software, con sus librerías, con sus drivers, y desde lo físico, todos los elementos, los dispositivos, los periféricos, que estén debidamente conectados y ajustados, porque muchas veces una máquina funciona mal, sencillamente porque un periférico no está conectado. Mantenimiento correctivo. Aquel que está orientado a diagnóstico y reparación del equipo cuando se presenta un problema técnico. Entonces, si una tecla de máquina del hardware, porque hay que hacer el enfoque del hardware y el software, se desconecta, pues efectivamente se zafa, se suelta, lo que queramos, pues efectivamente nos toca llegar a hacer un diagnóstico y una intervención. Aquí podemos pensar de que cambio de teclado, se puede comprar la pieza, evaluar el daño fue sensible para el resto de las demás piezas, de las demás teclas, de las demás componentes del teclado, o simplemente fue un pequeño desajuste de una caída, de una manipulación adecuada,
Y ese proceso técnico correctivo lo haríamos desde ese punto de vista. Así como con una tecla es el ejemplo, lo haríamos con cualquier otro elemento que de pronto estemos pensando en que la memoria que tenía 16 y ahora solamente aparece en 8. Entonces hay que verificar desde lo técnico, quitar los bancos de memoria y verificar que de uno de los pares de un banco de 8 se haya podido quemar, se haya podido dañar, etc. O el polvo le está interfiriendo y hay que limpiar la pieza, quitarla, zafarla y verificar que los contactos y la conexión esté funcionando de manera correcta. Bien, ese es el proceso de mantenimiento correctivo. Desde el concepto de los computadores, la limpieza física consiste en liberar del polvo sus suciedades, tanto como externos como internos y demás. Recomendaciones, pues esto es más un comentario, más que otro ítem, porque pues efectivamente eh, es natural que tengamos que tener un buen aseo, una buena limpieza en, en nuestra máquina. Entonces, algunas de las recomendaciones las escriben, pero pues con el ánimo de hacer unos manuales de usuario, manuales técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, antes de destapar el computador, asegúrese de que haber desconectado de la fuente de corriente eléctrica. Es una recomendación sencilla, pero ocurre que la personita no desconecta la máquina, no la apaga y manip manipula, manipula los elementos, manipula todos sus contenidos efectivamente en caliente y cuando lo manipula en caliente, pues lógicamente... Profe, buenos días. Hola Jace, ¿cómo estás? Saludos, profe. ¿Cómo Bien, te ha ido? profe. Ah, bueno, bienvenido, viejo. Bien, entonces cuando manipula estos elementos en caliente, hablamos aquí, hagamos un pequeño resumen para Jay. Estamos hablando del concepto de mantenimiento y soporte, Jason. ¿Correcto? Estamos comenzando. Vale, profe, gracias. ¿De qué? ¿De soporte y mantenimiento? Sí, todo el concepto de mantenimiento y soporte de las máquinas. Algunas Listo, profe. recomendaciones y demás. Listo. Entonces, habíamos hablado en la diapositiva anterior, Jay, sobre el concepto de que tenemos dos líneas de soporte y mantenimiento, el preventivo y el correctivo. Dentro de eso, pues efectivamente lo que significa preventivo y lo que significa correctivo. Y iríamos al concepto de que efectivamente que la limpieza, obviamente, es parte esencial y normal y natural que se enumera y se define en manuales y se define para los usuarios de manera regular. Se divulga para todas las líneas y todos los niveles técnicos, básicos, específicos y demás, con el ánimo de que siempre pensemos de que la máquina también requiere de un pequeño aseo, lo que llamamos desde el área técnica mantenimiento y soporte. Entonces, cuando hay mantenimiento, pues uno es como cuando uno compra un teléfono, lo mantiene limpio, aseado, lo limpia, le echa alcohol de cuando en vez, etcétera. Igual con un portátil, un computador, un PC, un touch, también hay que hacerle sus debidos procesos de mantenerlo adecuadamente. Que pues cualquiera diría, pues yo estudio toda una carrera para hacer eso. No, como dijimos al principio de esta charla, es meramente informativa. ¿Por qué no requerimos los ingenieros de ser los tesos en arquitectura y en soporte y mantenimiento? Pero pues mínimo tenemos que saber si destapar porque es nuestra herramienta, no es el proceso y el fin, pero sí es nuestra herramienta de combate para el proceso y el fin. Entonces, como cualquier escritor, su herramienta es la pluma, entonces tiene que tener una buena pluma en buenas condiciones, aceitadita, nuevecita, en lo posible, etcétera, etcétera. Nuestra herramienta, pues, es la computadora. Pues así nos dediquemos de pronto a una ingeniería analítica, a una ingeniería big data, a una ingeniería de desarrollo, pero pues nuestro elemento de comunicación, de creación, de innovación va a ser siempre nuestro PC en cualquier nivel, portátil, touch, tableta, smartphone, etcétera, etcétera.
Las recomendaciones antes de destapar el computador, pues lo básico que uno puede llegar a pensar de que hay que desconectar la máquina, no hay que manipularla en caliente. Pues de pronto nos encontramos con que alguna de las piezas no es una tecnología plug and play y pues eso al desconectarla, al tocarla, al mirarla, se puede dañar o efectivamente podemos pensar en que puede llegar a desconfigurar el sistema de información. Al destapar el computador debe usar manilla antiestática. Bueno, por recomendaciones en los años, en las décadas de los 2010 hacia atrás, los 90, los 80, pues era importante que mantuviésemos un elemento de eliminación de estática, todavía es que habían algunas personas propensas a tener una afectación sobre este magnetismo, sobre estos impulsos, y depende del tipo de ropa, material, zapatos que use, de pronto podía llegar a alcanzar un voltaje elevado y de consideraciones delicadas. Entonces, para desviar y eliminar cualquier ruido, cualquier película, desde las diferentes empresas de producción de hardware, pues resolvieron adicionar una manilla al usuario para que estuviera más tranquilo y ellos también estuvieran tranquilos porque ellos son los fabricantes, pero tienen que estar garantizando la tranquilidad y la vida del usuario. Asegurarse de desconectar los cables de la fuente, pues importante, porque de pronto, a pesar de que lo que uno va a manipular son datos, puede que nos choquemos con algún bus de corriente por ahí mal puesto por algún desprevenido, por la máquina, eh, porque pues debemos de pensar de que todas estas máquinas, en su mayoría las configura y las adapta mm, servomecanismos, en algunos casos personas, y no estamos exceptos que alguno de ellos, de los miles que se producen, uno tenga un pequeño defecto. Y pues obviamente una persona que llega a tener problemas con los sistemas, pues no podemos decir que fue solo una. No, eso no es la disculpa, nunca puede ser la disculpa de que como fue solo una, es que por eso pararon las vacunas cuando comenzaron con los problemas del trauma, de embolia, de más. Es que no son sino tres, ¿sí? Tres de 50 millones, pues eso cualquiera dice, no, pues que no es nada, 50 millones de personas son 50 millones, claro, y tienes razón, pero sin embargo ordenaron parar, evaluar, medir y estar seguros que si las consecuencias que están surgiendo a ciertas personas son consecuencias propias de la persona y no producto de la vacuna. Aquí ocurre lo mismo. En la informática ocurre el mismo concepto. Entonces, debemos de prevenir que la personita... y podemos ser ingenieros. Yo he visto ingenieros superdotados y de pronto van y prenden y apagan esa máquina en caliente, le hacen limpieza, le corren, etcétera. Hasta muchas veces les cae algo al teclado y de una vez lo ponen a funcionar. Hay que esperar que ese vaho, esa humedad se seque para que no genere un corto y pueda que sea un corto sencillo, pero también puede que en un segundo y un T-medios logre el voltaje subir al teclado y tener una transmisión y una semiconducción de escape. Entonces el escape pues es el cuerpo del ser humano que está con polo a tierra y eso le generaría un voltaje y un corriente y una electrocución, una electrocutada segura. Bueno, entonces, además limpiar físicamente la computadora es como lo lógico, ¿no? Que destaparle con brochita, con las herramientas a la mano. Es muy importante revisar el estado de los programas. Inicialmente, pues uno, antes de comenzar a trabajar, a destaparla, le hace un pequeño arqueo o caracterización física, ¿correcto? Entonces, es parte de este tema. ¿Qué pasó, Jay? ¿Se había caído? Se me ha volado. Bien. No, se me fue la luz, profe. Ah, carajo. Después del celular. Ah, bueno.
Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, además de limpiar físicamente la computadora, partes externas e internas, es muy importante revisar el estado de los programas y rendimiento. Es decir, la rapidez con el que funciona, teniendo en cuenta las velocidades, la compatibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa figura, pues tendríamos que siempre tener un poquito de seguridad y de tranquilidad para que prosigamos en nuestro ejercicio. Bueno, dentro de ese elemento, eh, sigamos. ¿Qué más tenemos? Pues efectivamente tenemos que alguna de las recomendaciones es en el estado laboral se debe realizar ciertas acciones de mucha importancia, eliminar los virus. Cuando hablamos de un mantenimiento del software, ¿sí? Porque la gente a veces cree que mantenimiento y soporte solamente es coger un chirito y limpiarlo. No, recuerde que dijimos al principio que nos interesa más es el rendimiento, la funcionalidad y la compatibilidad de nuestro hardware más que otra cosa. Y la detección de errores, la compatibilidad y el rendimiento del software. Entonces, esos son los dos puntos que sí tenemos que tener en cuenta para que esto funcione más o menos. Bien, eliminar archivos temporales, sí, eso es importante. Todos los temas. Hacer copias de seguridad, importantísimo. Uno nunca hace copias de seguridad y pierde la información y luego se acordó que, Dios mío, uno también se le olvida, uno como ingeniero hay veces se le da pereza o somos seres humanos, pero Y que tenemos pues que, también señor, puede ser carito, ¿no? claro, imagínese una pérdida de la información de tus archivos, de tus cuentas, pues eso le generaría a usted un desgaste, una red, un flyback innecesario, porque en lugar de que usted se devuelva a verificar si hizo la tarea, entonces eso se demora una hora. En esa hora puede haber recorrido el doble o haber hecho más cosas de las que durante el tiempo de verificación va a tener. Bien sea desde el punto de vista físico o lógico. Claro, en el concepto de que hablamos de copias de seguridad, pues lo más sano es estarlas actualizando. Que al menos perdamos la última semana, los últimos 3 días, bueno, está bien. Perdí la actualización de los archivos de los últimos 3 días. Entonces, yo programo la máquina para que me haga una copia en el drive, en la nube, en un disco externo, extraíble, lo que sea. No sé, a la medianoche todos los días. Eso si tuviéramos un trabajo supremamente pesado. Pero pues un trabajo regular de casa, pues al menos que le haga una copia el viernes, fin de semana, donde la máquina le enseño que ella sabe que yo estoy emparrandado desde las 6 de la tarde, entonces le dejo toda la noche para que haga una copia de seguridad. Esa sí la podemos programar sin ningún inconveniente. Desfragmentar el disco duro. Cuando se habla de desfragmentar el disco duro, pues estamos hablando de que efectivamente es importante mirar todas las partes donde está la información, que la información que yo grabé o estoy procesando está grabada en diferentes sitios. Es como cuando uno llega a un lote y comienza a colocar partes y cosas por toda parte del lote. Entonces, no tenemos una zona adecuada para la madera, una zona adecuada para el alambre, una zona adecuada para las puntillas. Entonces, ya uno debidamente organizado y estructurado coloca las piezas y las partes en sitios y en esquinas y en puntos donde siempre voy a saber que en ese punto va a estar tal producto. Y la defragmentación consiste en eso, en reorganizar nuevamente nuestro disco duro. Desinstalar programas innecesarios, eso sí que es un problema y un error gravísimo que se comete frecuentemente, porque la gente, como ustedes saben, le bajan y le bajan información, le bajan programas, jueguitos, programas de toda clase, lo que le parezca, que si usted participa de la siguiente app contestando una encuesta, se va a ganar un viaje a Cartagena. Entonces, como todo en la vida, la gente entra entusiasmada al portal, a la página o el portal le obliga a descargar un software y pues ese de pronto puede interrumpir, de pronto puede bloquear nuestra máquina y pues obviamente nosotros no estamos sujetos a que eso no ocurra porque le estamos dando todos los permisos, todos los accesos, todas las librerías.
Desinstalar programas innecesarios que hagan más lenta el PC. Eso sí ocurre frecuentemente. La lentitud de las máquinas, en algunos, una de las causas es porque no le hacemos limpieza a nuestro software y uno cree que el disco duro aguanta y aguanta. Independientemente de que se llene, él necesita unos espacios de disco duro libres, free, para poder utilizar esos espacios para sus operaciones. Entonces, de pronto le decimos, le arriendo una pieza al procesador para que haga los procesos de almacenamiento y demás, o los procesos de sus procedimientos específicos. Pero resulta que el procesador, la memoria, requiere expandir mientras que está comparando, limpiando, archivando, recolectando. La tarea que sea necesita ampliarse o regarse como cuando uno hace una tarea en un escritorio. Uno no coge el escritorio de manera juiciosa y en la esquina izquierda trabaja, no. Uno se riega, se explaya y pues utiliza todo el espacio para reorganizarse. Eso ocurre con la administración de programas. Hay programas que son inoficiosos, muchas veces los dejamos ahí sobre el escritorio, o como cuando la persona tiene miles de hojas sobre el escritorio, pero nunca las cambia y siempre están todos los días las mismas hojas. Pues, ¿para qué diablos tengo hojas sobre el escritorio si nunca las voy a utilizar? Eso ocurre también con las aplicaciones. Las aplicaciones las descargamos por averiguar, por error, porque me tocaba, ¿cierto? Entonces, eso va generando un poco de consumo. En el espacio del escritorio va generando desgaste de espacio, va generando desgaste de búsqueda, posicionamiento, direccionamiento y demás. Entonces, eso ocurre también en la vida real. Instalar actualizaciones de seguridad del sistema de operativo. Bueno, importantísimo, importantísimo. Nosotros regularmente montamos el sistema, montamos nuestro antivirus, pero no le instalamos actualizaciones constantes que me brinden seguridad. Entonces, en algunas personas muchas veces compran un computador y no lo conectan a internet ni pagándoles. Porque alguna vez escucharon un cuento o que de pronto si lo conectabas a internet llegaba el virus, llegaba, mejor dicho, lo peor. No, no, para eso se hicieron las tecnologías, para eso se hicieron las comunicaciones, para conectar absolutamente todo de manera libre y espontánea. Como yo, o ustedes, o el vecino, o el parroquiano corriente. Si queremos salir a la calle a hacer una compra, pues nos toca salir con las mínimas cuidados que me garantice mi tranquilidad. Que ya la tercera parte me agreda, me empuje, me toque, etcétera, pues será otra cosa. Pero eso ocurre también con la instalación de los computadores. En ese punto también efectivamente tenemos el concepto de esas conexiones adecuadas de los elementos que lleguemos a querer conectar, que tenga una orientación, que tenga una estructura que le facilite cómo conectar, cómo acoplar el cable al elemento que estamos trabajando. Entonces, antes de abrir el gabinete case, carcasa, desconecte cables. Entonces, la gente muchas veces sube el computador al escritorio, coloque la unidad principal sobre el escritorio lleno de cables, supremamente lleno. Y así lo manipula. Los cables se enredan, se tuercen, se desconectan, se aflojan, todas las razones del mundo. ¿Y por qué? Porque pues en lugar de usted quitarlos, poder manipular adecuadamente la carcasa, nuestro case, que le va a permitir y le va a hacer más fácil moverlo de un lado para otro. Antes de desarmar, desconecte o quite o quitar, es recomendable todo lo que esté conectado, el internet, la impresora, el sonido, el video, palancas adicionales de juego, de trabajo, lo que quiera, desconectar. Son simples pero efectivas. Bien. Desde ese punto de vista, no desconectar o conectar nada en el computador mientras el mismo está en proceso de manipulación. Encendido podría quemar algunas piezas o podría sufrir unas descargas eléctricas.
Cuando se dispone a desconectar o conectar algunas piezas en la fuerza, no lo force, o sea, la gente coge, aquí le voy a marcar. Coge. Digamos, fíjense que aquí tenemos una figurita adecuadamente. Tiene una estructura que es como un triángulo hacia abajo. Entonces, esto tiene una conexión igual al cable que entra. El RJ45 tiene una estructura igual. O sea, yo no puedo obligar a que esa pequeña escalera que se nota aquí, acá en esta partecita, colocar este aparato al revés, sino que le busco el acoplamiento, el empalme, y ahí lo inserto adecuadamente, que donde va a llegar más o menos cuadre con lo que voy a conectar. Bien. Y así con todos los elementos. Algunos inclusive que estos sí tienen una sola estructura. Si yo lo conecto, le cae acá. Si yo lo conecto, esos plugs son del mismo. Pero por eso están los colores, para que el color que le conecte me indique algo con el color que voy a conectar. Entonces, si hay rosado, verde y azulito, pues le coloco cada plug en cada uno de los colores que me está señalando. Si va a hacer el mantenimiento, trate de no tocar muchos los chips. Esa es una súper recomendación, porque la gente cree que porque está haciéndole mantenimiento, pues simple y sencillamente puede tocar todo. Y no, no hay tal. Eso es un error. Porque recuerden que los circuitos electrónicos son de magnetismo, y eso hace que efectivamente se esté generando un campo magnético alrededor del mismo, o con un polo donde usted le coloca la mano y con el dedo gordo le coloca el dedo encima del polo, y ese es un negativo y otro es un positivo. Entonces van a repelir. Y al repeler, pues la información que contenga o los datos o la estructura, pues se va a desconfigurar. Entonces, con la sola tocada suya, ya quedó desconfigurado. Dijimos que todo era más o menos plug and play, pero pues hay que tener en cuenta de que efectivamente no toda la arquitectura está en la misma línea de plug and play, ¿ok? Desconectar todo y volver a conectar prestando atención, importante, que no me vaya a sobrar que dónde están todos los cables y cómo estaban conectados. Entonces, o tomar una foto o tener un super video que realmente me garantice que ese es lo que voy a conectar adecuadamente. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bien, entonces ese era un pequeño elemento de lo que corresponde a la parte de mantenimiento, que es muy simple, es muy lógico. Desde el punto de vista de hardware, efectivamente, el soporte nos tiene que garantizar efectivamente una conectividad adecuada. La limpieza física es importantísima para que el polvillo, que muchas veces de una máquina no la han movido donde la colocaron hace 20 años, pues ocasionalmente, cada mes, cada medio año, se destapa y se le pega muy delicadamente con una brochita, una pequeña limpieza que nos permita garantizar adecuadamente una muy buen trabajo. Hay que buscar brochitas y partes sensibles, que no vayan a rayar, que no vayan a distorsionar la originalidad o la tecnología en la que estamos trabajando. Usted de pronto, sin querer queriendo, les quita la memoria, y quitó la memoria y la cogió con las manos de pleno a pleno. Ya la desmagnetizó, ya le generó un envío de campo magnético muy bajo, pero pues recuerden que la señal digital trabaja con impulsos electromagnéticos muy bajos. Entonces, obviamente que eso hace que efectivamente le generemos algunos pequeños cortos
o alteraciones a las partes. ¿Qué son los drivers? Los drivers son los programas que permiten reconocimiento. Los drivers son programas que permiten tapar algunos errores de identificación de varias máquinas. Entonces, un driver lo que hace es tener la relación de las referencias del computador donde se puede montar, lo máximo y lo mínimo. Entonces, el drive le dice, este programa puede correr, puede instalarse en un PC con referencia tal. Entonces, si yo soy terco y lo instalo en una máquina o mayor, superior o inferior, pues corro con el riesgo de que esa máquina, ese periférico, ese elemento, ese dispositivo, o no funcione o se queme, o yo le queme algo al PC al intentar conectarle una pieza que no correspondía a su línea. ¿Correcto, Fabián? Dale, pregunta. El driver funciona para, es como un software que hace funcionar el hardware, ¿verdad? Un Sí, hardware. sí. Los Y, drivers, sí, dale. ¿Esto se desactualiza? ¿Sí me hago entender? Digamos, el código se puede actualizar y todo eso, o es incrustado como, bueno, es fijo, como dicen siempre. Sí, ¿sí me hago entender la pregunta? Uf. Sí, señor. Así como un elemento viene de fábrica, entonces usted compra ¿qué le digo yo? Un joystick, una cámara, ¿cierto? Y Sí, entonces señor. la conecta a su computador por un puerto, no importa cuál, ¿cierto? Entonces, resulta que esa cámara, por la máquina que tiene, no puede ser reconocida con un puerto USB porque la cámara viene para tener un conector directo RJ o PS o SDI, etcétera, lo que sea. Perdón un momentico, oye. Sí, señor.
Listo, que me llaman allá a la decanatura constantemente y, ay María, tengo un par de muchachos para grado, entonces como soy el director de semillero de, de investigación y proyectos y tesis de grado, pues entonces me toca estar en ese cuento. Pero bueno, ya no tienen la culpa. ¿Cuándo hay grados, profe? Señor, ¿Cuándo hay grados? ¿En junio? ahorita en junio y en noviembre. Son muy bonitos. ¿Cuándo terminan ustedes? ¿Ya terminaron su proyecto de grado o qué? No, es pesado. Pues he hecho solo lo teórico. Ah, pero ya arrancaron. ¿Y quién es su director de proyecto, su monitor, su Ah, asesor? bueno, pues digamos lo que se vio fue como en ingeniería de software uno, pero pues todavía no he pasado la ingeniera, la ingeniera, la decana me dijo que pasara la propuesta, pero pues no sé dónde está el formato, me toca hacer el formato y pues enviárselo. Sí, en Y la ya. página. En la página Ujú. está. Bájalo de la página que ahí lo encuentras. Y arranca Sí. porque es importante la asesoría y la tutoría con el tutor que te asignen, viejo, porque es que de ahí dependen muchas cosas para una muy buena sustentación. La gente llega muy cruda a la sustentación y entonces obviamente eso le genera que muchos son aplazados, que porque no les dijeron que tocaba colocarle una presentación bonita, que, bueno, unas cosas simples que uno dice, pero Dios mío, ¿por qué Y el tutor. y hay culpa de los dos, con lo que Ortica decía del mantenimiento. Uno por Mm. naturaleza sabe que, como ese fonoscopio que tengo ahí en la pantalla, ese fonendoscopio yo no se lo puedo prestar a nadie. Y no es porque, mejor dicho, el fonendoscopio sea un lujo ni una cosa, sino que como yo me lo coloco en las orejas, ¿cierto? Entonces, pues tiene un problema de contaminación cruzada si, si la oreja donde lo conecte a alguien esté infectado. ¿Sí? Vaya uno a saber, ¿cierto? Entonces, yo no puedo saber No, y eso. ahorita con el COVID todo, hasta Todo. Bueno, ese es un el punto. cable. Entonces, yo no lo presto, no lo debía prestar. Segundo, ese fonendoscopio, si tú lo colocas y lo golpeas un poco fuerte, pues el micrófono que es de alta resonancia, que está en la parte ahí en el círculo donde están azulitos, pues automáticamente puede perder la vibración y pues va a perder la identificación del sonido, que con el corazón pues emite un sonido constante, etcétera. Entonces ahí se puede romper. Eso me lo enseñó fue mi hija, porque ella está estudiando medicina, pues yo ni siquiera sabía. Yo sabía que ahí había un sensor de alta frecuencia, pero hasta ahí. Pero que si tú lo golpeas, se rompía como el tímpano del oído. Pues, se daña y hasta ahí fue la cosa. Entonces, esos cuidados no se requieren ni de ser médico, ni una medicina, ni una especialidad, no, nada, sino que pues son cosas que naturaleza uno, como la ropita de una camisa, yo la compro y me la pongo, pero lo mínimo que tengo que saber es que tengo que lavarla, ¿sí o no? Y ya. Pero si eso no lo tengo yo en cuenta, entonces en mantenimiento ocurre lo mismo, y en las tesis de hermano hay cosas que si yo voy a hacer una tesis, pues mínimo me tengo que averiguar qué elementos son los que se requieren. Es que han llegado ingenieros al mano a graduarse, le comento y les comento a los dos, a Camilo y a Fabián, a graduarse y llegan y dicen, no, es que no me dijeron que tocaba hacer una presentación. O sea, cuando uno se va a graduar con un proyecto, ¿cierto? Una tesis de grado, tiene que establecer como una presentación, hacer unos folletos, hacer unas diapositivas y vender el producto al jurado para que se lo acepten. Pero resulta que la gente llega ya con unas pequeñas... Hoy en día en virtualidad sí que se han visto cosas peores. Aunque pues en presencialidad la gente llegaba sin nada, llegaba a echar los carretazos, vengo a graduarme y vengo a hablar de mi producto. Bueno, cuéntenos, ¿qué trajiste? No, nada, porque pues vengo a contarles que yo hice un programa y ¿dónde nos lo podemos ver? Ah, no me dijeron que tocaba presentarlo, yo lo hice, pero ¿dónde está? Pues en mi casa. Y ahí verá, sí, una cosa absurda, viejo. Entonces no dice, pero ¿cómo así? Podemos que le haya tocado un mal tutor, pero tampoco, o sea, no, una ¿Los cosa. tutores quiénes son, profe? ¿Los profesores? Digamos, uno le ponen cualquier profesor. Sí, son profesores que aceptaron ser tutores y que están contratados por la universitaria y, y pues obviamente prestan la asesoría de llevar, de acompañar a los chicos para que desarrollen un buen proyecto. No le hacen en el proyecto, es más,
El tutor siempre le va a indicar, haga aquí, haga esto, está mal aquí, pero no le dice ni cómo hacerlo. Ah, es que el profesor nunca me dijo cómo hacerlo. No, uno lo guía que está más o menos el camino que va a coger, pero pues no podemos intervenir en la producción porque estamos hablando de una persona profesional, como un cirujano. Un cirujano, si llega y de pronto aprende a cortar, ay, perdón, perdón. Un cirujano aprende a utilizar el bisturí y de pronto, ah, Virgen Santísima. Menos mal que estamos en virtualidad, ¿sí o no? Entonces, el cirujano coge mal el bisturí, el médico que se va a graduar, y manifiesta de que, ay, como el tutor nunca me dijo cómo cogerlo, pues yo acostumbro en la casa a coger los cuchillos así. Y dice, "Ay". Eso pasa también en informática, en sistemas. Que el tutor no me dijo que tocaba hacer un programa, colocarle seguridad, colocarle librerías, que hacer un algoritmo de seguridad, que hacer una presentación bonita. No, hermano, es una cosa terrible. Las mismas presentaciones, hermano, las mismas presentaciones de las diapositivas muchas veces, yo que soy un poco quisquilloso. ¿Cómo te ha parecido a Fabián y Camilo las presentaciones que yo les he hecho? Pues bien, profe, bien. Hay, Son diapositivas más elaboradas. hay unas presentaciones de algunas personas, hermanos, que colocan toda la pantalla texto, 100%. Pues hay cosas que si estuviéramos de pronto, yo no sé, en literatura clásica, pues hay qué imagen vamos a colocar, ¿sí? Hay que mirar es cómo se escribe, cómo se redacta, ¿sí? Pues allá merita que la pantalla esté plagada de letras. Pero cuando hay una explicación, pues uno lo que procura mostrar es una diapositiva que como que le vayan mirando la diapositiva y la vayan entendiendo, se la vayan imaginando. Si yo hablo de un mantenimiento y un soporte, tengo que colocar acá unas personitas haciendo el soporte, un dibujito, una gráfica que me llame la atención para que el cuento que se esté echando sea creíble. Entonces, lo mismo cuando ustedes estén presentando, en el caso de ustedes en su proyecto, hagan una presentación. Ustedes van a vender un producto a un jurado y el jurado lo que va a hacer es comprar el producto con un sí. Esa es la compra. Le pago es un sí o un no. Entonces, el sí debe cumplir que usted convenció al jurado que usted hizo el programa, el super programa que se utiliza para esto, esto, esto y esto y esto y va a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Pero como usted se va a enfrentar también con ingenieros de igual capoteados, que no tienen ni arte ni parte, entonces obviamente, pues uno como ingeniero también al ver un programa de otro ingeniero, porque cuando usted llega al punto de presentar su tesis, usted es ingeniero, que no está frente al paso del puente para, para darle el título. Y si usted no logra pasar el puente, pues ahí usted se tiene que devolver a remendar los parches. Y es aquí donde sirve el cuento de las famosas librerías, donde hay que ponerle una librería para que reconozca, para que se acople, para que identifique, etcétera. Entonces, se trata de eso. Eh, hacer los manuales, que toca hacer un manual. No, pues es que uno, en el caso de ustedes dos muchachos, si se llegan a presentar a su tesis de proyecto de grado, averigüense todos los manuales que hay que hacer. El proyecto hay que documentarlo. Y eso, mejor dicho, es un montón. Y por encima de todo eso, van a vender su producto al jurado. Ay, pero si hice mi proyecto, una tesis de grado, me quedó, pero empastada la última cucaracha. Sí, ese es el documento que soporta el concepto científico. Pero como me voy a presentar a un jurado que no conocemos el programa, sino apenas lo estamos viendo, cuando yo llego a la plaza, veo una naranja coloradita, rosadita, bien puesta en la vitrina. ¿Qué tuvo que hacer el campesino, la persona que sembró? No tengo ni idea. Yo solamente me la estoy comiendo con los ojos porque la veo en la vitrina o en el stand de naranjas, ordenado, bonito, llamativo. Me provoca coger una naranja y exprimirla, y, ¿sí?
Esa es la venta, lo que el cliente de la tienda del supermercado quiere vender. Y si no, si él coloca las naranjas al lado de un bulto de papas, de la basura, con un poco de hojas encima, oscura la naranja, etcétera, pues yo paso y miro y digo, no, no compro nada. Entonces, eso es. Entonces, en su proyecto de grado, tienen que hacer una muy buena presentación, unas 5 o 10 diapositivas, o sea, 10 láminas, y mi proyecto es esto, ahí, pero ¿para qué me mandaron a hacer la introducción? ¿Para qué me mandaron a hacer los objetivos? No hay que trasladar nada de allá, acá. Si al caso, el planteamiento del problema. Lo trasladamos a las diapositivas y de ahí de para abajo le explicaba mi programa que voy a hacer, va a hacer esto y ya está funcionando así y presentar el programa. Y cuál es el alcance que va a hacer todo el cuento, o sea, convencer al jurado de que lo que acabo de hacer es la última cucaracha del desierto. La última Coca-Cola, perdón. Bien. Entonces, dentro de todo ese tema, efectivamente, también aquí cabe el cuento de una muy buena presentación para un buen mantenimiento. Si yo destapo hay veces hay personitas que se dedican a llevar el computador ante el técnico y resulta que ellos tienen la inquietud de poder saber por qué falló, por qué dañó, si fue el pelado que lo dejó caer, si fue un poquito de agua que lloviznó y saltó, si fue un voltaje inadecuado. Entonces, muchas veces hay temas abiertos y la persona queda muy satisfecha. Fíjense nomás, no sé si ustedes son catadores de restaurantes. Cuando uno va a un restaurante donde le quieren esconder cómo hacen el almuerzo, eso existen 20 muros antes de llegar donde el cliente, a la mesa. En cambio, restaurantes que se jactan de poder mirar cómo hacen el producto. Hay gente que dice, es que si dejo ver cómo lo hago, pues van a montar un negocio. No, uno va a comer y aprende a ver cómo lo hacen, pero de ahí a dedicarse a vender, no. Ah, es que nunca vuelve, no, no. Una cosa es hacerlo, otra cosa es que alguien le brinde un plato con toda la técnica y uno pueda mirar. Entonces, los muros hoy en día en algunos restaurantes ya no existen, ¿sí? Uno puede mirar allá como la estufa herve, caliente, pero todo muy bien armónico, bien bonito. Miren a MasterChef, ahí está un ejemplo donde mirar hasta eso es hasta agradable, con todos los elementos de cuidado, de asepsia, el aseo. Si el man se quita el sudor de la frente y coge la empanada, todo eso hace parte de lo que uno dice, no, aquí es con calidad y garantía. Eso pasa en mantenimiento. Si usted le dice al técnico, al tipo, no, no, venga mañana porque ahorita me toca encerrarme en una jaula herméticamente sellada y me toca destapar. No, puro cuento. Pregúntele al cliente, trate de destapar la máquina si se puede ahí al frente en la mesa de soporte y lo miran. ¿Dónde es posible la falla? No, pues es que estaba funcionando totalmente cerrado y usted lo destapa y le dice, mira, al destapar la máquina usted me muestra que tiene una telaraña allá adentro, porque han habido computadores en cuando uno lo destapa, la arañita ha hecho su trabajo. Entonces ha conectado los condensadores, las resistencias, el procesador lo ha envuelto, ¿sí? Y pues la telaraña logra mantener junto a los hilos, todos los hilos de ella, pues logra mantener un pequeño paso de voltaje. Quien creyera, pero pues la telaraña es un elemento que ya se estudió, no es un semiconductor, pero sí logra mantener un paso de unas vibraciones y eso afecta a nuestro sistema de información. Entonces, desde ese punto de vista, se hace importante que seamos claros en los procesos de mantenimiento. En cuanto a los que hablábamos de librerías y driver, qué importante tener claro que los drivers son los programitas, como decía Jason, que permiten identificar algunas piezas específicas del sistema, ¿correcto? Las librerías son, o bien pueden ser, bueno, las librerías de por sí son parches adicionales, son programas adicionales, que en algunos casos se llaman parches porque van a taponar un hueco de programación que quedó abierto, van a permitir reconocer una dirección de memoria que no fue programada con el sistema. Entonces, resulta que ese programa, al instalarse, tenía que reconocer la memoria caché para poder funcionar adecuadamente. Como yo lo estaba fabricando en mi máquina
pues yo tenía mis elementos acondicionados para que funcionara, pero cuando lo genero listal, pues no quedó amarrada esos elementos especiales que yo tenía en mi máquina. Y es ahí cuando entonces comienzan a generarle librerías y parches adicionales para que ese programa corra en cualquier computador. ¿Por qué cree que Microsoft, eh, todos los productores de software del mundo constantemente están enviando actualizaciones? Porque alrededor del mundo estamos personas programando, ¿cierto? Y alguno de ellos, o nosotros, la mayoría, se nos olvidó montarle el parche que tenía en mi sistema operativo. Y ese parche hacía que el sistema reconociera un condensador adicional que le generaba más voltaje para que el programa fuera más eficiente. Pues mi principal objetivo era simplemente acondicionar el proceso de identificación de la conectividad, pero se me olvidó que yo tenía conectado ese pequeño librería en mi máquina para que el sistema lo reconociera adecuadamente. Cuando yo envío el programa al resto del mundo para que continúe con la programación, pues ese programa va a correr perfectamente, pero cuando llegue un momento determinado sobre esa rutina donde le afecta el reconocimiento de más voltaje para poder funcionar al 100%, pues va a seguir funcionando en baja calidad. Entonces van a decir, pero ¿dónde está el error? Entonces, por eso detectan que hay unos huecos, unas librerías, le hacen una verificación de software y ahí se dan cuenta que ahí le falta, que ahí toca montarle un parche, como cuando se raja una pared. La pared se raja y que toca ir a darle cincel, regatear y volver a echar un poquito de cemento y luego volver a pintar. Esos son los parches. ¿Ok? Entonces, que quede bien diferenciado entre un parche y una librería. La librería viene con el reconocimiento de todas las partes de una máquina, viene con el máximo de reconocimiento de todas las marcas del mundo, de todas las referencias del mundo, los drivers, perdón, de todas los componentes que un programa pues, se puede llegar a instalar. Cuando uno hace un programa, uno no sabe dónde lo van a instalar. Si en el más alto computador o en el peor computador. Entonces, obviamente, hay que preparar el programa para que eso funcione desde lo más encopetado hasta lo más mínimo, en la medida posible. Claro, tampoco uno se abre en el espectro total de que eso funciona por toda parte o funciona por toda parte. No, no. Eso pues habrá unos topes y unos límites, unos borders que hacen que pues vayamos en una línea de ascendente. Hoy en día pues mucho más porque lo que quiere el comercio, lo que quiere el mercado es que cada vez exista la tendencia al siguiente paso, al siguiente nivel. ¿Qué hay más allá? Como cuando usted está enamorando a alguien. Van con ya piquito, la manito, el piquito, y siempre la chica va lentamente esperando el siguiente paso para entusiasmarlo, para enamorarlo más, y ahí va al siguiente nivel, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué otro tema es importante dentro del proceso de mantenimiento? Mantener una herramienta adecuada, unos elementos estructurados óptimos que permitan darle el soporte técnico porque la gente coge un cuchillo, una palanca, etcétera. Entonces, nosotros, pues no vamos a tener algunos elementos súper de detección de la última generación, pero sí podemos tener los elementos básicos, pequeñitos, acordes. Y si ya vemos que la herramienta que tenemos no es acorde para ese tipo de cirugía, pues lo mejor es decirle, no, mire, lo mejor es que lo lleve a tal sitio o me lo lleve tal día al centro técnico. ¿Sí? Porque pues hay veces uno por hacer más termina haciendo menos. Uno no tiene ni el destornillador adecuado, no tiene ni la palanca adecuada, no tiene ni el medidor de amperaje adecuado. Entonces, cuenta con algunos elementos más sencillitos que por hacer más de pronto termina o dañando o empeorando la cosa. Pueda que pase y agache porque de pronto el tipo que le llevó el computador, pues el tipo no conoce sino de gallinas. Entonces, él no se va a dar cuenta que usted utilizó más las herramientas, como cuando uno va a una cirugía. Y entonces uno va a una cirugía y le tocó una enfermera principiante o regulimbis. Y la señora por allá, por estar pensando en lo terrible de la cirugía o en las pelotas del gallo, le dejó una esponja por dentro, un cuchillo por dentro,
o el mismo médico, aunque el médico hace su cirugía y el médico dice, listo, limpien cosas, ni hasta luego. Pues él no se queda hacerle la limpieza a la cirugía. Él ya se encargó de conectar, limpiar, hacer lo técnico, lo profesional. Y ahí sigue el siguiente médico o la enfermera profesional que se encargará de hacer lo pertinente. Entonces, la enfermera o el médico siguiente o el mismo médico, pues obviamente pueden tener alguna irregularidad y algo puede pasar. Eso pasa también en el mundo de la informática. La gente cree que porque son cosas, hay veces uno menosprecia a un carpintero, a un fontanero, que porque, pues es que qué problema es desconectar un tubo. Hace chimbo. Bueno, vaya y usted lo hace, ¿sí? Entonces, hay que saber desconectar un tubo y mirar dónde se corta el agua o se corta la energía, cerrarlo a tiempo o saber cerrar la llave. Y como uno no lo hace regularmente, pues uno no sabe si cuánta fuerza aplicar. Porque muchas veces se tiene carro, se pincha y al despinchar va y le aplica más fuerza para quitar el tornillo y se para sobre la palanca y pum, descabezó el tornillo. Porque pues hay que saber qué cantidad de fuerza y cuál es la posición de la palanca para que con la mínima fuerza, pum, afloje la tuerca, ¿sí? Entonces no, como uno no sabe cuál es el punto medio adecuado, pues palanquea y ubica la palanca en tal posición donde se genera mucha más fuerza y claro, al hacerle más fuerza, pues obviamente esos dos elementos van a estar haciendo una entropía brutal y lo que tiene es algo que tiene que afectarse o partirse. En informática ocurre lo mismo, bien sea desde lo lógico o bien sea desde lo físico. Me explico desde lo lógico. Hay gente que programa algún software de verificación o un programa sencillo contable o un programa para identificación de rostro de inteligencia artificial o inteligencia facial y no detecta precisamente las figuras o se pone a detallar adecuadamente la figura del ser humano y si hasta que no le encuentre 40, no, 40 no, 1000 puntos de identificación obligatorios para saber que es un humano, entonces no lo deja pasar. Entonces el sistema se puede quedar en un ciclo infinito porque por alguna razón el individuo que están identificando con los sensores y demás, pues resulta que él no tiene una patica o de pronto no tiene demasiado barriga o de pronto tiene menos barriga o tiene una musculatura no adecuada y como el software efectivamente está buscando con ciertas características puntuales que coincidan con lo que me enseñaron, entonces no es humano. Y ahí es donde viene la problemática. Y si de pronto detecta que no es humano, entonces se queda en un ciclo intentando porque está confundido. Cumple 90 puntos, pero me faltan 10. Cumple 99 puntos, me falta uno. Entonces el software queda evaluando, evaluando, evaluando. Y como la inteligencia facial es inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, tecnologías de punta, pues ellas siguen retroalimentándose porque uno las programó para que se sigan alimentando. Por eso existe la analítica y la big data, para que este software genere la cantidad de puntos de comparación. Eso está definido, no sé si ustedes lo deben de saber, creo que sí, en la Machine Learning. Ustedes saben que la Machine Learning lo que hace efectivamente es esa capacidad que se tiene para que las máquinas desarrollen actividades y acciones similares a las del ser humano. Entonces, ese es el punto. Y la bit learning son todas las técnicas que el ser humano hace normalmente para hacer una tarea. Ejemplo, nosotros para hacer una tarea, de pronto, o para mirar al frente o para limpiarnos la cara, así, hacemos un pequeño gesto. Entonces esos gestos, ese bit de conocimiento es lo que la máquina tiene que mirar cómo aprenderlos e irlos almacenando, e irlos clasificando como lo hacemos nosotros los seres humanos. Para nosotros creemos que el hecho de que yo me pase la mano por la frente es un proceso normal del ser humano, pero eso está debidamente estudiado en nuestra mente.
¿Que para nosotros es chimbo pasarlo por la cara así? Sí, claro, pero está debidamente estudiado por la mente y ya tiene una pequeña rutina donde cuando se pase la mano así es por alguna razón, tal, 1000 razones, 10.000 razones, 1.000 millones de razones. Y pues para nosotros es muy fácil pensarlo. Así como de pronto, no sé si ustedes vieron el proceso del aprendizaje en el que cuando estamos, un niño que ustedes tengan por ahí a la mano y le pregunten cuánto es 10 más 10, el niño tiene apenas 5 años y está en primero, ¿sí? O en segundo, con 5 añitos. Entonces, para él dice sumar 25 más 27, él no sabe y se le dificulta. Y si ya medio conoce, entonces él dice 1 más 3, tan, no, eso me da, y lo saca palitos, rayitas. Entonces, es todo un proceso. Ese proceso que él en un momento determinado para nosotros se demora, tal vez ni nunca lo logre. Y yo digo, no, pues 5 más 5, 10, ¿sí? Pero pregúntele al chinito y él no va a poder responder. Nuestra mente fue avanzando y progresivamente ya lo hace a tal velocidad que para nosotros es así, un brillo de luz. Es más, la gente no sabe ni siquiera sumar porque dice que 5 más 5 da 10 y no, 5 más 5 no da 10. Si recordamos cómo fue que nos enseñaron a sumar, allá cuando sumábamos 5 más 5 nos daba 0 y llevaba 1, porque a la mayoría de nosotros nos enseñaron a sumar con palitos. Entonces, un palito más otro palito son 2 palitos. Y así, sucesivamente y de manera progresiva fuimos sumando. Y por eso es que el ser humano le enseñó a la máquina 2 estados, el 0 y el 1. La máquina no sabe nada más. Puede convertir a un octal, a una hexadecimal, etcétera, etcétera, pero convertir. Y de ahí convertirlo a su idioma, al binario. Entonces, esos procesos del soporte y el mantenimiento tienen que ser muy transparentes, muy claros, muy directos. El técnico que quiere ser marrullería le inventa un rollo a la persona innecesariamente y eso no se trata porque usted hoy en día quedan muy mal. Porque les digo nuevamente, hoy en día existe muchísima tecnología de punta, programas, ustedes miren los carros. Hoy en día usted llega con un Audi última generación y el berraco carro se parquea solito. Entra al garaje solito. Solamente usted le establece la cámara, le establece los espacios, la dirección exacta donde va a quedar el carro estacionado y el carro llega e identifica a través de un proceso de inteligencia artificial la zona, el recorrido, la distancia donde está parqueado, la curva que tiene que dar, el retroceso, cómo es que le quedaría más fácil, si de frente o en reversa, y el carro hace toda esa analítica y se conecta rapidito. Perdón. Bueno, listo. Entonces, dentro de los esquemas de mantenimiento y proceso, que sepan tener en claro cuándo es exactamente preventivo y cuándo es exactamente correctivo, importantísimo. Mantengan un proceso de mantenimiento con mm, la gente que usted está a cargo y al mando. Cuando uno dice a cargo y al mando es para aquellas personas que efectivamente lo buscan a usted para preguntarle cositas. Entonces usted siempre manténgale que hagan un aseo simple, sencillo. Es que usted me dijo que lo destapara, yo lo destapé y le eché con una manguera agua. No. Usted tenga cuidado, destápelo. Es más, si no lo quiere destapar, manténgalo en un sitio debidamente refrigerado, aireado, con buena ventilación y la verdad que va a funcionar más. Hay personas que mantienen el computador al borde de la cancha de basquetbol, al borde de la cancha de tejo. Pues obviamente eso tiene. Si usted mira en los restaurantes, en algunos grandes empresas de producción, les mantienen una cajita de protección aireadita, forradita, fresquita, porque su entorno es pesado. Entonces, como su entorno es pesado, pues ellos se aseguran de que la máquina no se vaya a deteriorar, como un carro.
Un carro, si yo lo meto por una calle tapada a toda velocidad, pues me lo tengo que tirar. Entonces, en el concesionario nunca le dicen no se meta por una calle tapada porque no, eso no se puede decir. Pero si usted se mete, pues métase despacito, con cuidado, esquivando huecos, esquivando obstáculos pesados. Entonces, por favor, esas son las condiciones, los soportes para nuestro ejercicio. Bueno, mis queridos compañeros, entonces yo creo que mañana hacemos el examen final. Yo les voto una línea o el formato, depende como vea la situación, para que lo resuelvan. Busquen para mañana un teléfono bien hechecito, una cámara donde podamos verlos, donde no hagamos preguntas ni nos conectemos, etcétera, etcétera, para que podamos responder el cuestionario de 100 preguntas por ahí en media hora y nos podamos despedir adecuadamente. Uy, profe, pero muchas preguntas, ¿no? Tranquilo, Jason, que de pronto a usted lo eximo de examen. No se preocupe, la mañana le cuento. Le agradecería. Bueno, profe, nos vemos mañana entonces. Bueno, compañeros, un abrazo y Dios los bendiga. Igualmente, hasta luego. Chao, Camilo. Un abrazo. Camilo, 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 Camilo. Ya, Camilo, ni siquiera está en clase, Dios mío. Hola, Camilo. Camilo, Camilo. Bueno, 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 bueno.